¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura Escritura Científica. Les saluda el magíster Manuel Lázaro y el tema de hoy es el párrafo. El objetivo de la clase es conocer la estructura y los elementos que integran un párrafo y también analizar los diferentes tipos de textos. Como introducción tenemos que el texto es cualquier fragmento de lengua hablada o escrita de cualquier longitud que forme un todo unificado, es decir, que tenga una unidad semántica y sintáctica. Es importante que conozcamos las características de un discurso escrito porque lo vamos a utilizar siempre en la vida académica y profesional. Debemos desarrollar la habilidad de poder producir un texto escrito porque sobre todo va a tener una repercusión en nuestra vida, sea de manera social, académica o profesional. ¿Qué es el párrafo? El párrafo, jóvenes, es la unidad de un discurso escrito conformado por varias oraciones y que expresa una idea y que finaliza con un punto y aparte. Tenemos algunas cualidades del párrafo, que es la unidad, la cohesión, la coherencia y la extensión. En cuanto a la unidad, el párrafo debe girar en torno a una sola idea principal. En cuanto a la cohesión, cada uno de sus elementos, cada una de sus palabras deben articularse de una manera correcta y eso está relacionado con la ortografía y con la sintaxis. En cuanto a la coherencia, todo el contenido debe tener coherencia en torno a ese eje, en torno a ese tema que estamos desarrollando. Y en cuanto a la extensión, podemos decir que el párrafo debe ser breve, preciso y conciso. Existen diferentes tipos de párrafos por su apariencia visual. Tenemos párrafos ordinarios, párrafos modernos o alemán, párrafo francés. La característica del párrafo ordinario es que tiene llenas todas las líneas, excepto la primera, que lleva sangría, y por lo general la última línea es corta. Mientras que el párrafo moderno alemán tiene llenas todas las líneas, excepto la última línea que puede ser corta. Y en cambio el párrafo francés tiene la primera línea llena y el resto de líneas lleva sangría, con lo que también se lo conoce como párrafo colgante. Existen diferentes tipos de párrafo por su contenido. Tenemos párrafo argumentativo, conceptual, cronológico, de numeración, descriptivo, explicativo, expositivo, narrativo, comparativo, causa y efecto, párrafo deductivo, inductivo, de conclusión y de cierre. La característica del párrafo argumentativo es porque su objetivo es convencer al receptor. En cambio, el párrafo conceptual se refiere a cuando plasmamos la definición o conceptos, sean estos científicos o conceptos técnicos. Cuando hablamos de un párrafo de tipo cronológico, es porque está ordenado y estructurado en torno a los acontecimientos. El párrafo de enumeración tiene las características que aluden a un hecho o también a un suceso o a un objeto o un sujeto. El párrafo descriptivo más bien describe cada uno de los elementos de aquel tema que se está tratando, mientras que el explicativo más bien ampliamos la temática explicando todo aquello que de pronto hemos descrito. El párrafo expositivo está redactado de una manera ordenada, mientras que el párrafo narrativo enfoca hechos y acciones ocurridas en un determinado tiempo y lugar. El párrafo comparativo presenta similitudes y diferencias entre objetos o sucesos, mientras que el párrafo de causa y efecto presenta hechos, qué es lo que ha causado y cuáles serían los efectos. El párrafo deductivo parte de una idea principal, es decir, de una generalización, para luego aterrizar en una idea específica, mientras que el inductivo parte de una idea específica, más bien la idea principal se coloca al final, es decir, que parte de hechos específicos hacia generalizaciones.
El párrafo de conclusión, sobre todo, se refiere cuando estamos cerrando ese contenido, ese tema, mientras que el párrafo de cierre más bien hace una síntesis con una idea sobre el tema que se está tratando, abarca conclusiones y abarca también sugerencias. ¿Qué es la redacción? La redacción es el proceso mediante el cual se estructura un discurso escrito que permite transmitir sentimientos, emociones y conocimientos. Podemos decir también que es un arte y una técnica el redactar, y que lógicamente tenga un nivel de coherencia. Hay varios aspectos o varios momentos que debemos tomar en cuenta al redactar. Por ejemplo, tenemos que identificar cuál es la idea central. Esa idea central debe tener claridad. Se debe determinar las personas o el público objetivo donde se va a dirigir esa redacción. Y también tenemos que considerar el fondo y la forma del texto. Cuando hablamos de fondo, hablamos de las ideas, hablamos del tema que engloba ese texto, hablamos también de coherencia, de concordancia, del contenido, del fundamento, del orden, de la precisión, de la fluidez, de la originalidad del vocabulario. En cambio, cuando hablamos de forma, hablamos de la parte particular o el modo particular que tiene el autor de expresar esas ideas. Estamos hablando de la parte visual, lo que se refiere a márgenes, sangría, interlineado, ortografía o distribución de sus elementos. Recomendaciones para redactar correctamente. Por ejemplo, debemos escribir con claridad, hacer un uso adecuado de la ortografía y la sintaxis, tener a mano un diccionario, redactar en secuencia lógica esas ideas, determinar esa estructura y también ir separando ese contenido en diferentes párrafos. Leer y releer lo que hemos redactado para ir realizando correcciones. Existen tipos de párrafos en relación a la redacción. Tenemos una redacción académica, podemos tener una redacción literaria, una redacción periodística, una redacción formal o una redacción técnica. Cuando hablamos de redacción académica, hablamos de describir la información de una manera sistemática y lógica, apegándonos a esas normas en relación al tipo de documento que estamos redactando, que pueden ser, por ejemplo, tesis o monografías o artículos científicos. Mientras que una redacción literaria hace referencia a la finalidad o expresión artística del escritor. Ahí tenemos, por ejemplo, poemas, tenemos novelas, mientras que la redacción periodística es utilizada en los medios de comunicación para relatar noticias, para relatar reportajes o crónicas. En cambio, la redacción formal también es conocida como redacción administrativa por su carácter formal. Y ahí tenemos como ejemplo el memorando o las circulares. En cambio, la redacción técnica hace referencia a escritos que se enfocan en una determinada ciencia o disciplina, por lo tanto van a ser los términos que se utilicen en relación a ese ámbito científico. Ahí tenemos, por ejemplo, una sentencia de un juez o de pronto balances contables que tienen una redacción con palabras técnicas específicas. En conclusión, podemos afirmar la importancia de no solamente ver el fondo, sino la forma de cómo nosotros redactamos esos párrafos y sobre todo que tenga una dimensión visual, que tenga una estructura semántica y sobre todo que articule las ideas principales y las secundarias. Tenemos aquí la bibliografía y también dentro de la plataforma las tareas con sus respectivas descripciones. Nos estaremos viendo en una próxima sesión. Bendiciones.